psicoanalistas les va a casi siempre estoy al lado de la psicoterapia. Pero, por ejemplo, yo puedo empezar a trabajar con una persona que tiene una cierta estructura, que me trae un cierto material, que en un momento determinado yo puedo analizar ese material que trae, podemos compartir ese análisis de ese material, y se va produciendo una cierta elaboración. Lógicamente, puedo introducir otros elementos, no solamente los que tienen que ver con la interpretación de los sueños, lógicamente, pero hay un trabajo con la espontaneidad del material que van trayendo. Pero, por ejemplo, yo cuando estoy trabajando con un psicótico no puedo trabajar así. No puedo. Entre otras cosas porque en un principio hay ciertos elementos que el tocarlos le producen muchísima angustia. Por ejemplo, un delirio. Yo puedo ver un delirio cargado de una simbología especialmente atrayente, con una serie de contenidos. En el momento que yo empiezo a trabajar o intentar elaborar eso, por ejemplo, he podido ver situaciones donde la paranoia aumenta en un momento determinado, o ciertos elementos aumentan. Entonces yo tengo que estar durante un cierto tiempo, me es mucho más útil integrar ciertos aspectos de los psicoanalistas relacionales, incluso no interpretar aunque me traigan material, aunque me parezca un material fantástico, claro, lógicamente hasta que me trae material que yo puedo integrar. Yo juego con muchos más elementos de ese elemento relacional, y yo además me coloco en lugares concretos. Él me coloca, pero yo también me coloco. Por ejemplo, toda la teorización que realizan los relacionales, que podría ser ubicada a lo que diría Winnicott como la madre suficientemente buena. O esto que plantea Kohut de ese lugar, otro self, donde simplemente me dejo utilizar. E incluso con ciertas pacientes con elementos muy narcisistas, que a lo mejor, tú sabes perfectamente que uno de los elementos fundamentales que dieron pie al surgimiento de Kohut y la psicología psicoanalítica del self fue una crítica a la psicología del yo americana, al análisis de las resistencias, y sobre todo muy estimulada por todo el trabajo con pacientes narcisistas. Como de alguna manera, a diferencia de la escuela del yo, que trabajaba el narcisismo, las defensas, incluso podemos ver antes todo el trabajo que hace Reitz, con todos los rasgos narcisistas, todo el análisis de las defensas, como de alguna manera llega a la escuela kohutiana y lo para totalmente, y dice, no, señor, es que de alguna manera a este sujeto le estamos analizando, le estamos cuestionando el narcisismo y se viene abajo. Es necesario una experiencia reparadora durante un cierto tiempo, lo que Alexander planteaba de experiencia emocional correctiva. Claro, todo eso introduce una serie de elementos distintos. Claro, es un término, es algo puramente conceptual, que no tiene que ver con la diferencia que sigue haciendo el psicoanálisis o los psicoanalistas. La psicoterapia, pues 2 sesiones a la semana, sin diván, se favorece menos la regresión, etc. O si son 4 sesiones, resulta que no, que eso es psicoanálisis. Pero esto nos daría pie a un debate muy amplio. Conviene ese debate amplio. Javier, sí. En tu discurso hacías la diferencia entre psicoterapia y psicoanálisis. Dentro del significante de la palabra psicoterapia está terapia, es decir, está el objetivo de curar. Dentro del conjunto de escuelas que tú has mencionado, y muchas otras también, la principal preocupación, y desde el rol del psicoanálisis, también está el hecho de curar. En el psicoanálisis lacaniano nosotros dejamos de lado el hecho de curar. Desde ese punto de vista, nosotros sentimos que desde el psicoanálisis como terapéutica, cuando intentamos y tomamos como objetivo el curar, se produce una sensación de una cierta estafa. Una cierta estafa en tanto y en cuanto, digamos, el paciente tiende fundamentalmente a identificarse con los rasgos del terapeuta o de la persona que lo está analizando, o bien a seguir, digamos, las líneas de pensamiento de ese analista. En la psicoanálisis lacaniano lo que pensamos es fundamentalmente de lo que se trata es de analizar el elemento inconsciente, que la terapia, la cura, es algo que siga o no por añadidura como consecuencia del análisis que nosotros hacemos. Me gustaría saber tu opinión con respecto a esta diferencia que hacemos. ¿Sabes lo que pasa? Que entiendo perfectamente todo lo que puede ser
ser la identificación como adaptación de todas las críticas que hace Lacan, en general, el École Freudienne de París, básicamente a la escuela americana, a la escuela del yo, donde viene a decir fue Freud y lo que hizo fue vacunar a los americanos del psicoanálisis, eso lo dice Lacan. Lo que pasa es que yo no estaría de acuerdo. Yo creo que Lacan aporta cosas muy interesantes, pero yo no estaría de acuerdo en que trabajos como ni siquiera de la escuela americana del yo son trabajos que favorecen la identificación y la adaptación, sino de alguna manera lo que abren son ciertos caminos que permiten elaborar de forma distinta. Es verdad que ahí podríamos entrar en un debate muy complejo, pero yo te diría una cosa. Date cuenta que para mí uno de los grandes aspectos, uno de los elementos más importantes del curso lacaniano es la reteorización del Edipo. La reteorización, la célula narcisista, la castración simbólica, el corte, el que el sujeto de alguna manera pueda acceder al mundo del deseo a partir del corte, al mundo de los significantes. Pero date cuenta que yo te haría una pregunta. ¿Tú trabajas igual con un psicótico y con un neurótico? No. Ya está, entonces me lo has respondido. Me lo has respondido. Me lo has respondido. Ni siquiera con un perverso. Efectivamente, ni siquiera con un perverso. Entonces ocupas posiciones distintas. Estamos diciendo lo mismo. Estamos diciendo lo mismo. Yo siempre he pensado, si me permitís una pequeña... Yo siempre he pensado que las muchas polémicas que puede haber en las distintas escuelas olvidan muchas veces el aspecto clínico del trabajo diario con los pacientes, ¿no? Y en ese sentido, yo siempre he oído que la escuela lacaniana había hecho un aporte muy interesante desde el punto de vista teórico, pero que tampoco había que desechar desde el punto de vista que estábamos hablando precisamente ahora, que con los pacientes distintos que tenemos en las consultas, que se acceda a interpretar contenidos inconscientes, pues muchos de ellos no entienden absolutamente nada. Y ahora mismo la mayor parte de los, por lo menos con los colegas en la consulta que tenemos, la mayor parte de los trastornos que tenemos en consulta no tienen casi nada que ver con la neurosis que veía Freud en su época, y que no, la técnica tiene que ser absolutamente diferente en ese asunto, ¿no? Un poco como que lo que decide la intervención es el sufrimiento del paciente, la clínica, no tanto la ideología teórica que tenga. Naturalmente hay cosas muy gruesas que tenemos que sostener, ¿no? Que no es lo mismo vamos a llamar psicoterapeuta cognitivo-conductual que un psicoterapeuta psicoanalítico. Tiene una concepción teórica diferente y maneja ciertas cosas, pero esas cosas que se manejan muchas veces no las podemos operativizar desde el principio. Hay que hacer un trabajo previo, un trabajo que yo creo que es lo más importante ahora mismo en la clínica. Gladys. Sí, con respecto a las terapéuticas cognitivo-conductuales, creo que hay una diferencia fundamental en el sentido de que nosotros partimos de un concepto, que es el concepto inconsciente, que hace, digamos, una división muy clara de ese tipo de cosas. Con respecto a lo que yo te decía, Javier, que nosotros trabajamos de forma distinta con los pacientes psicóticos, con los pocos perversos con los cuales se puede trabajar, ¿no es cierto? Te voy a dar, por ejemplo, un caso de un paciente mío, de un paciente psicótico, es un caso de hospital, en donde el paciente estaba diagnosticado como catatónico, ¿no? Y el catatónico, digamos que prácticamente se mostraba de pie, estiraba los dos brazos hacia los costados, solamente, digamos, dentro de su mutismo, miraba su mano derecha, te miraba con desesperación, luego miraba su mano izquierda y volvía a mirarte con desesperación. Eso me pareció una semana mirándolo a ese tío, a ese paciente, a ver qué es lo que me quería decir con eso. Hasta que se me ocurrió, un día no sé por qué, se me ocurrió que lo que me estaba diciendo era que estaba dudando. Cuando yo le dije, ¿usted duda? Comenzó. Es decir, también se puede trabajar con los psicóticos a nivel interpretativo. Y a nivel interpretativo podemos trabajar ese tipo de cosas para que, porque tenemos que tener en cuenta que en el principio de todas las cosas, y en esto se parece el psicoanálisis a determinadas religiones, que en el principio es el verbo, la palabra.
algo se le había negado a ese paciente, no podía utilizar la palabra y solamente simbólicamente podía, digamos, manifestar lo que estaba sintiendo en ese momento y que podía yo traducir como la palabra dar. Es muy interesante lo que dices, pero date cuenta que no es una interpretación al uso que se entiende habitualmente como interpretación. De alguna manera, por supuesto, que con los pacientes psicóticos uno está utilizando la palabra, básicamente la palabra. Bueno, primero felicitarte, Javier, por la exposición y por tu entusiasmo en la exposición que me has transmitido y por este aspecto integrador que comparto contigo. Pero yo estoy preocupado, más allá de cualquier otra cuestión, del destino del psicoanálisis en el momento actual y de la clínica actual con la que nos encontramos. Y sobre todo con los ataques que está recibiendo el psicoanálisis desde distintas posiciones. Y yo creo que se está viendo, porque lo habéis comentado ahora mismo, simplemente en la universidad cada vez está siendo más apartado. Aquí en Madrid, desde luego, prácticamente ha sido casi erradicado, realmente, salvo pequeñas excepciones de la universidad. Y qué decir de la formación en psiquiatría, donde hay psiquiatras que hoy en día terminan diciendo que bueno, el psicoanálisis es algo antiguo, en fin, que es algo a desechar, y las consecuencias que estamos viendo los psicoanalistas que trabajamos en la clínica de estos pacientes hipermedicados, biologizados. Y un poco quería, tal vez sin que podamos entrar tampoco en ellos en tareas o debates, yo sí que estoy desde luego comprobando los efectos realmente muy lesivos que está viendo en un modo actual de entender la psiquiatría. En Madrid, los modos de internamiento que hay, el discurso de algunos psiquiatras y el abandono total que hay de todo lo que supuso el psicoanálisis de alguna manera en el beneficio de los pacientes. Entonces yo creo que a veces nos encontramos trabajando como en reductos, ¿no? Como en un aspecto no solitario, donde da gusto pues, que nos podamos reunir en estos momentos y compartir estos encuentros más allá de disputas internas nuestras entre unas escuelas y otras, porque yo creo que en un momento están más unidos tal vez que separados, ¿no? Con la que está cayendo. Y quería un poco preguntarte y preguntaros en general a todos los colegas cómo veis la situación actual con relación a esta cuestión y bueno, yo desde luego, bueno, aquí lo hemos intentado desde la cátedra de psicoanálisis con Jorge y luego en algunos congresos a los que puedo acudir con colegas psiquiatras, etcétera, el poder plantear, bueno, que estamos ahí, porque también es que ellos tienen una percepción nuestra, como bien ha dicho, que prácticamente pues seguimos con la idea de las 4 sesiones, de la interpretación freudiana, y no son ni siquiera conscientes de la cantidad de avances que ha habido y de procesos del psicoanálisis actual, que parece que piensan que estamos, no sé, como si estuviésemos funcionando en los barcos de vela antiguos, ¿no? Y haciendo la navegación freudiana en aquella época, aquello que tuvo su momento. Hoy en día, los que trabajamos en la clínica sabemos que tenemos que utilizar, como decía Michael Balin, llevar en nuestra maleta pues todos los instrumentos apropiados para trabajar la clínica. Y un poco cómo ves este futuro, yo creo, para el psicoanálisis. Hombre, pues está complicado, pero se van haciendo cositas, está complicado. Yo he tenido la oportunidad, y se la sigo teniendo, quizá también como mi amigo Antonio, de los pocos en Estado español que podemos dar clases de psicoanálisis en la universidad. Yo soy profesor titular de psicología clínica en una universidad que tampoco se esmera por tener contenidos muy, vamos a utilizar la palabra profundos para no utilizar ninguna otra, pero bueno, a mí me dejan, la asignatura de psicología clínica, que quizás sea la única en España, porque Antonio tiene la de psicoanálisis específicamente, pero que sea psicología clínica de tercero y es prácticamente psicoanálisis exclusivamente, porque yo lo he decidido así. Mientras me dejen seguir haciéndolo, pues seguiré siendo profesor de la universidad. Cuando no me dejen, pues dejaré ser profesor de la universidad. Pero a partir de ahí no te puedes ni imaginar la cantidad de alumnos que tienen ese tipo de ideas, que les han metido con... Ahora lo de moda es ponerle a todo el relato de basado en la evidencia. Ahora eso es lo último, basado en la evidencia. Pero no te puedes imaginar la cantidad de gente, de cantidad de alumnos en este caso, de cuando ven realmente lo que es el psicoanálisis, cuando le hablas de los diversos modelos, de los proyectos integrativos, de lo que aportan unos. Yo les hablo
a mis alumnos, también soy profesor de terapias psicodinámicas en cuarto, que eso da pie a ser más amplio. Yo ahora les hablo de Jung, pero también les hablo de Lacan, les hablo de Bion, les hablo de Klein. Y cuando la gente empieza un poco a entender el discurso y luego ven ejemplos clínicos y ven que no es una cosa, ejemplos clínicos concretos, hay una respuesta muy interesante. E incluso os diría que en el máster de Psicología General Sanitaria. Yo he sido director del máster de Psicología General Sanitaria durante 2 años, un máster horroroso, porque entre otras cosas la gente lo tiene que hacer por obligación, sirve bien poco, pero yo doy tratamiento en adultos. Entonces ahí la gente, como no tiene más remedio que hacer el máster, se apuntan porque quieren tener la certificación. Entonces hay un montón, yo tengo un montón de alumnos, daos cuenta que tengo 2 promociones al año y cada vez tengo 100 alumnos por promoción. El 70%, hay por ahí una pregunta, el 70% viene de lo cognitivo-conductual y de protocolos, pero incluso esta gente que viene con ese tipo de formación, cuando empiezas a hablar, cuando empiezas a explicar y cuando empiezan realmente a ver lo que es el psicoanálisis y ver que hay aplicaciones prácticas y concretas, pues bueno, van pidiendo formaciones dentro de lo psicodinámico, van viendo y dicen, es que a nosotros nos decían, es que decían que eso, uno tiene la imagen de las 4 sesiones, el diván, el terapeuta de los 10, 15, 20 años que no suelta ni prenda hasta que no aparece una cocina. Y en el peor de los casos, esa idea también que se ha difundido de algunos lacanianos que trabajan con el minutero, ¡pam! 10 minutos de interpretación, efecto sujeto, a casa, el siguiente. Entonces, todo eso, vamos, claro, yo he tenido que enfadarme incluso en la universidad porque algunos profesores con lo de la evidencia hablan de ética inclusive, pero bueno, cuando la gente tiene posibilidades de conocer el psicoanálisis, es verdad que luego, cuando se organizan cosas universitarias, hay filtros que no tenemos más remedio que hacer. Por ejemplo, yo he podido contar en la BIU con Antonio porque es doctor. Por ejemplo, pues una de las cosas a nivel universitario, se organiza un máster, tanto por ciento de doctores, tanto por ciento de acreditados por la universidad, y son filtros que no puedes poner, tienes que hay una serie de filtros académicos que si no te lo aprueban. Pero dentro de ese tipo de filtros, pues vas jugando con quien puedes. Yo sé que Antonio es doctor, yo también sabe que yo soy doctor, pues de alguna manera pues se pueden colaborar, se va ampliando dentro de lo posible, va intentando colar, pero desde luego es un esfuerzo, es un esfuerzo. Había una pregunta por aquí. Buenas tardes. Yo soy por alusiones, soy uno de tus alumnos virtuales. Sí, es la primera vez que te veo así. Pero de la BIU. De la BIU. Hombre. Gracias. Pues si por el chat pones lo que he dicho, pues igual duro 3 ratos en la BIU ya. Me permitiste hacer la tesina sobre la psicología del ser. Ya te tengo. Presenté 2 casos y tal, y para mí fue pues eso, un lujo, Porque, hombre, y además tienes una persona que nos hizo el favor de estar en el tribunal porque nadie sabía de psicoanálisis. Creo que estaba por ahí Níquel, no sé si estaba en el tribunal. Sí. Una de las personas que nos hizo el favor de poder estar en el tribunal. No sé si estará grabado aquello, pero fue una experiencia muy perpleja. Para perplejos totalmente. Porque cuando terminé la exposición hubo un silencio atronador y que era difícil de interpretar. Me pusieron un 7,5 y yo dije, estoy encantado. Me he valorado el trabajo, los conceptos y en definitiva puedo tener el carnet de conducir para ejercer de psicólogo. Bueno, mi itinerario, una pregunta también, luego te saludo ahí, te doy un abrazo ya no virtual, sino un poco más virtuoso, que un poco yo he hecho un itinerario un poco al revés, es decir, llevo en el mundo de las drogodependencias pues desde que tenía 20 años y tengo 50, y he ido entrando en el tema del psicoanálisis progresivamente. Y ahora mismo estoy un poco, pues eso, en un momento en el que estoy entrando mucho más a fondo, ¿no? Y es alucinante, la verdad, hacer todo el proceso a la inversa. Es muy largo, muy costoso, lógicamente, no tengo ningún tipo de reconocimiento, pero vibran muchos conceptos, vibran muchas cosas, ¿no? Es decir, al final estás trabajando con personas que todos son borderline, que tienes que trabajar mucho la relación, y para mí Kohut pues me abrió un universo impresionante, o sea, eso de la grandiosidad, el tema de los ideales y tal, eso de trabajar, no se puede interpretar antes de que tú te hayas constituido en objeto self. O sea,
Trabajamos ahora, actualmente tenemos un proyecto de hace 5 años con adolescentes drogodependientes, con lo cual te tienes que ganar a pulso, en plan conquista, ¿no? El ser un objeto self para poder mínimamente después de 9 meses interpretar cualquier migaja de pan, ¿no? Cualquier interpretación siempre se considera desde el punto de vista defensivo y trabajamos mucho más la creación del vínculo, lógicamente, para que ellos puedan recuperarse, ¿no? Ahí, a mí, mientras me fui metiendo, a mí lo de la atención flotante siempre me encantó. Esto de atención flotante me encanta, ¿no? Y la empatía y tal, ¿no? Pero yo un poco, no sé qué me podrías decir, pero hay un concepto que a mí me ronda, dice, ¿por qué? Porque dices, tenemos tanta variedad de pacientes que dice, un psicólogo con todo el material y con todos sus conceptos y su formación, al final tiene que tener una personalidad flotante. Un psicólogo. Un psicoterapeuta. Es decir, tenemos que tener esa capacidad de tener una personalidad flotante para poder es un término un poco grueso y un poco flotante, tener la mente abierta. Pero efectivamente ser capaz de tener... antes de interpretar, estar abierto a la posibilidad, digamos, desde toda la formación, a ver cómo se configura ese vínculo y qué tipo de persona o qué tipo de objeto tengo que ser para ser lo más eficaz posible para esta persona. Yo creo que es muy importante la mente abierta, de luego estar abierto a ese material. De todas formas, yo quisiera hacerte una pregunta porque viene al pelo de tal. Tú que has estado conviviendo con esos 100 alumnos que yo atendía, y como tú sabes, al principio, antes de empezar a dar clases, hubo protestas formales porque yo no era un terapeuta conductista. ¿Y cómo viviste tú la relación con tus compañeros cuando yo empecé a hablar de psicoanálisis y tal, después de las protestas previas, antes de empezar la primera clase, porque yo no era conductista, etcétera, etcétera? ¿Cómo viviste eso? Bueno, yo estuve un poco ahí también flotando, porque no me metí demasiado porque estaba con mucho trabajo y me interesaba pues, sacar el título, pero hicimos un núcleo de resistencia. Éramos cuatro, que nos constituimos en grupo y íbamos formando un grupo en todas las asignaturas. Y un grupo, además, éramos 4 de 100, ¿no? 4 de 100. Todo lo demás era nada, todo basado en la evidencia, los protocolos, tal. Tuvimos que pasar por las octavas caudinas un poco de todo esto para poder aprobar los exámenes y tener el título, y la gente hablaba de una manera muy rimbombante y muy contraria, ¿no? A lo que el núcleo este de resistencia que montamos pensábamos, y realmente pudimos aprovechar bien el máster gracias a eso. De todas formas, yo recibí luego muchos correos son 10, 15, de 100, no son muchos, pero a mí son muchos, pidiéndome información sobre formaciones posgrado, diciéndome que les había parecido que el psicoanálisis muy interesante, que no sabían que era así. Quiero decir, hubo una apertura. Yo es uno de los elementos que ha hecho que yo me siga manteniendo en el máster, pues si no lo hubiera dejado. ¿Sí funciona? Sí. Bueno, yo no soy profesional, pero soy un aficionado profundo al tema y muy amigo de Manuel Esber, y he estudiado lo que he podido, ¿no? Los temas de psicología. Pues tengo una especialización en psicología. Realmente hay 2 temas que me apasionan, que has tocado. Uno de ellos es el tema de los sueños, que no hemos dejado muy de pasada. Sería largo de contar el tema de la realidad paralela, el subconsciente, que me parece apasionante, realmente, incluso en psicología clínica, pero no solamente en psicología clínica, sino en los procesos creativos y creadores. En fin, hay elementos, pero es un tema para discutirlo y para debatirlo. Otro tema, puesto que he visto que han encendido las luces, es que hablabas de la psicología clínica integradora. Y ha habido un momento en que de pasada has dicho, estoy haciendo análisis con un paciente medicado, y ha salido el tema de la biologización, ¿no? De la psiquiatría. Y claro, yo me pregunto, y más ahora que está en los medios de comunicación este tema del llevador del ascensor que ha salido y que después se le dio de alta y todo ese tipo de cosas, como una persona integrada, y otros casos más que sabemos con una cierta peligrosidad social, ¿qué puede hacer realmente la psicología clínica de análisis con este tipo de enfermos que necesitan incuestionablemente la medicación? Bueno, depende, porque tú date cuenta que la medicación se puede utilizar de muchas formas. Desde, por ejemplo, aceptando la clasificación que hace Kemper, por ejemplo, una estructura limítrofe en una situación muy extrema, es
una pequeña dosis neuroléptica muy pequeñita puede ayudar a que mantener una cierta regulación muy pequeñita que te permite trabajar. Quiero decir, no se tiene por qué desdeñar todo. Cuando te viene un paciente medicado, pues mucho más. Eso lógicamente no tiene nada que ver con la perspectiva biologicista, que es chutar. Pero sí que hay con lo que son trastornos denominados trastornos sociales. Yo tengo muy poca experiencia. Hace 30 años estuve trabajando en la cárcel modelo de Valencia 3 meses. El problema se ve que tuve que salir por piernas de allí con una amenaza por parte de la institución de demandarme porque decían que yo estaba incitando a los reclusos a hacer un motín. No sé qué historia. Ahí se acabó mis relaciones con ese mundo. Hace 32 años, la friolera, 32, 33 años. Ahí se acabó. Pero, por ejemplo, hay un trabajo bastante interesante de Otto Kemper, y 2 autores más que no sabía, que se llama, está publicado en Desclée de Breuer, que se llama Psicoterapia centrada en la transferencia. Es un trabajo un tanto mecánico, trabajando lo que llaman las diadas relacionales objetales, donde tiene una aplicación específicamente para los trastornos, le pone un nombre. Luego también hay otro tipo de trabajos, por ejemplo, todo lo que se está poniendo muy de moda ahora, que es trabajar con el proceso más que con los contenidos, aunque eso lo han diseñado 2 psicoanalistas que están en el Instituto Anna Freud en Inglaterra, que es Fonalgi y el otro es Bedman creo que se llama. Bedson. Es todo el tema de la mentalización que se está poniendo ahora en auge. También tienen un trabajo específicamente de grupos de mentalización, que en definitiva el término mentalización es un término que han introducido estos psicoanalíticos para hablar de una capacidad de reflexión. Te vienen a plantear que el problema de elaboración con ciertos pacientes es que no pueden elaborar porque no pueden reflexionar. Y como no pueden reflexionar, pues tendrá que centrarse al principio en un cierto trabajo ayudándoles a que empiecen a reflexionar. Y es ahí donde se introduce todo el trabajo tiene una serie de pautas, te hablan de lo que llaman la pseudomentalización, la mentalización de equivalencia, la mentalización teleológica, una serie de elementos que te permiten captar que esa persona no puede mentalizar y por lo tanto no puede hacer una reflexión, no puede tener conciencia de sus propios constructos ni de los constructos del otro. Sí que hay ciertos trabajos, pero mi experiencia a ese nivel es corta. Digo, mi única experiencia fue en la cárcel modelo de mujeres. Fue un trabajo muy intenso, muy cortito, pero como lo sabe Dona Aurora, vamos, estaba trabajando, recuerdo una niña, que le recuerdo hasta el apodo, le llamaban la Meno, y era peligrosísima, de hecho, vamos, entró allí de las pocas reclusas, estoy hablando de hace 35 años, ahora es distinta la realidad, me imagino, de las prisiones. Entonces, además, yo estaba muy implicado políticamente en organizaciones de izquierdas y, vamos, muy combativo en ese momento, claro. Tengo una educadora que fue alumna mía en un curso que se llama Psicología Dinámica de Educación, hacía 4 días que yo estaba trabajando, y me invitaron, había un presupuesto para temas culturales de trabajar en la cárcel. Bueno, pues allí fui a parar. Total, que empiezo a trabajar con esta chica y la sacaban lo que llamaban el segundo rastrillo, la sacaban de donde estaba y me ponía en un despacho con ella, y bueno, al principio, pues imagínate, vengo a verte porque eres un tío, y como aquí no tenemos marcha, pues entonces, pero hubo paciencia, fuimos trabajando y yo recuerdo que la chica empezó a llorar, era un padre alcohólico, la había violado, su madre, unas series disfuncionales totalmente. Cuando pude empezar a ver empatía tal, y bueno, la chica en cuestión empezó a ir a la escuela, había una base depresiva fuertísima, pero hubo la posibilidad de compartir durante un cierto momento y sentirse apoyada, sentir que esa empatía le venía de alguien de fuera. Resulta que tuvo unas palabras con una funcionaria, la amonestaron, la aislaron, la pusieron en una celda aislada donde solamente se comunicaba con un hilito donde le ponían, bueno, a mí me dijeron eso, digo, yo con el esfuerzo, no sabéis cómo está, bueno, monté en cólera, yo entonces mi contención era limitada, monté tal follón allí que bueno, se montó la de el rojo este que viene aquí a hacernos la revolución con los presos, es verdad que les pasé unas octavillas. Entonces, pues, claro, y además yo las tenía todas para acabar ahí porque encima no eran políticas, esta concretamente no, encima yo era, había un presos políticos, pero esta no era. Lo que pasa es que yo también tenía posibilidades de entrar en la prisión por otra parte,
por otro lado. Porque yo era de los que en su momento hicimos la objeción de conciencia, encima escribimos una cartita diciendo que no nos daba la gana hacer el servicio militar aunque nos metieran en la cárcel. Entonces yo era del grupito de esos, con los que constituimos una organización que se llama el MOB, Movimiento de Objeción de Conciencia, que nos rebelamos. Claro, teníamos todos los papeles para que nos metieran en la cárcel. Digo, entre estos que me quieren meter por tal, yo ahí me meten con, ahí yo me veía violado ahí en la cárcel, todas las fantasías paranoides se activaron en mi cabeza, pero de forma. Hola, Javier. Yo quería aportar un poco al análisis que estábamos haciendo previamente del panorama un poco tan desolador del feudo cognitivo-conductual en la universidad, en el entorno académico, etcétera, que a mí me parece, y es un poco lo que quería plantear, no sé si lo veis igual, que una cosa es también el mundo universitario, otra cosa es la sociedad en general. Yo, como sabes, tengo un pie en la clínica, pero tengo otro pie en la docencia, y a mí me parece que efectivamente dentro del ámbito académico es el feudo cognitivo-conductual y por lo menos en España, y el panorama es desolador, en todo esto que hablamos de la psicología basada en la evidencia, toda esta historia, un poco de la medicina basada en la evidencia y tal, pero en realidad a mí me parece que el verdadero dogma que en la sociedad padecemos es el del modelo biomédico. Es decir, que también lo hemos mencionado, es de biologizar, naturalizar, cosificar la subjetividad, donde sencillamente desaparece del foco la subjetividad. No existe, está fuera del mapa. Es un problema puramente orgánico y que por lo tanto no tiene ni siquiera sentido plantearte un enfoque psicológico. Ya no digo psicoanalítico, sino psicológico o psicosocial. Bueno, es muy difícil cuando entras un poco en el contexto familiar de las personas o un poco social ver que no juega ningún papel, pero y eso concretamente, por ejemplo, en los colegios es desesperante. O sea, a mí por lo menos me produce un poco esa situación, ¿no? Cómo se droga, pero literalmente, a niños, y además, ¿cómo decirlo? No solo con el aplauso, sino, es decir, es que es lo que hay que hacer, es que hay que drogarles, y lo dicen los padres, lo dicen los profesores, y te lo dicen, y esto es muy triste, incluso los colegas de muchas ocasiones del departamento de orientación, que son psicólogos educativos, ¿no? Entonces, a mí me parece que efectivamente estamos, yo no sé si igual o peor, no hemos avanzado mucho de la época del mito de la enfermedad mental, de Sachs, cuando la época de la psiquiatría en los 70, pues parece que en muchos aspectos no hemos avanzado mucho, ¿no? Es cierto que las multinacionales farmacéuticas, pues son, bueno, ya sabemos que las drogas legales y ilegales son el mayor negocio del mundo después de las armas, y bueno, y no se nota, y no es en balde, es decir, tiene sus efectos, ¿no? Y a todo esto yo creo que lo que hay que hacer, no solo ahí, también obviamente en el ámbito académico donde sea, es una labor ciertamente pedagógica, de divulgación. Yo creo que los libros son muy importantes, cuantos más actos e intervenciones hagamos en todos los foros mejor, y desde luego de denuncia de esta impostura. Y hay que denunciarla, yo, en mi opinión particular, con la boca grande, porque es que no hay ninguna evidencia, es que precisamente es justo anticientífico, es antividente. Hay un montón de libros que se han publicado últimamente que hacen un poco un balance de cosas que sabemos objetivamente ya hoy de cómo funcionan los psicofármacos. Y es aberrante lo que está haciendo. O sea, tienen más... Bueno, en fin, no quiero entrar en detalle, ¿no? Pero sabemos hasta qué punto muchos de los antidepresivos tienen un efecto puramente placebo. Y los antipsicóticos, a corto plazo, funcionan. A medio y largo plazo, son peores. Es peor que no tomar tipo de antipsicótico. Y esto está documentado hoy en día. Creo que hay que denunciarlo y bueno, era un poco la aportación que quería hacer al debate. Sí, yo estoy básicamente de acuerdo contigo. Básicamente de acuerdo contigo. Creo que hay una forma, que puede haber una forma adecuada de utilizar la medicación en momentos concretos, pero estoy totalmente de acuerdo. Voy a añadir un par de cosas más. Hay ciertas editoriales, me parece que la editorial Herder está haciendo unos libros muy buenos, seguramente te refieres a ellos, ¿no? Sí, tiene algunos. A ellos. Y bueno, es muy ilustrativo pensar que cuando se empiezan a crear los psicofármacos en los años 60 empieza a aparecer el DSM, ¿no? Es un poco como que son cosas paralelas, ¿no? Y hay un montón de asociaciones ahora están en contra del DSM-5 porque los mismos fundadores. hay $2 billones en Estados Unidos de ganancias por la venta de neuroeléctricos. Billones, ¿sabes? Y de hecho en la universidad es verdad, es cierto lo que dices, no lo habíamos comentado suficientemente.
ahora están de moda las neurociencias, está un poco como que todo el sistema psicológico está basado un poco en descubrir cuál es el funcionamiento cerebral, el funcionamiento que sería la causa de las enfermedades mentales. Y bueno, en este sentido yo creo que es completamente cierto lo que estás diciendo. O sea, no vamos a llegar a ningún sitio por ese camino. Es más peligroso esto que lo que estabas comentando tú del cognitivismo, ¿no? Porque el cognitivismo se está acercando a la medicina incluso. O sea, yo tengo una hija que, aparte de esta carrera, termina ahora en la UNED la carrera de psicología y ha terminado diciendo que parece para médicos y veterinarios esa carrera. Porque la cantidad de cuestiones biológicas que aparecen ahí, más no psicológicas. Y muchos cognitivistas que se van acercando a lo que denominan psicodinámico, digo, modelos como el cognitivo analítico. Buenas tardes. Uniéndome a lo que tú decías, quería señalar dos cosas importantes como reflexión. Por un lado, López Pedraza, que es un psicólogo de la psicología arquetipal junguiana, señalaba que los analistas terapeutas eran los hijos de Hermes. ¿Chicos? Hijos de Hermes. Los hijos de Hermes. Con lo cual, en el trabajo clínico de cualquier modelo nos encontramos totalmente en la subjetividad. Estamos desde el mundo de la realidad cognitiva actual, el mundo del inconsciente, que muchas escuelas y muchos modelos médicos biológicos lo niegan. El inconsciente no existe. Vale, el mismo problema pasa con la física cuántica, con otro modelo del átomo, miles de teorías. El magnetismo no se ve, no se conoce, pero se trabaja con él. No acaban de aceptar que aquello que, aunque no se vea, no se pueda medir, como ellos plantean con la estadística, tiene su realidad. Y coincido contigo en que la subjetividad está rechazada totalmente, están protegiendo. El otro punto es que estamos en un paradigma mencionado cartesiano, ahora biomédico, que yo no sé si está en la mitad o en los finales. Siempre que hay un paradigma que está cambiando, se vuelve más rígido, más duro. Yo creo que el tema aquí es que no nos importe tanto ese aspecto dramático y desagradable, donde los pacientes son los que más padecen. Nosotros podemos ser más o menos perseguidos o denostados, pero ellos lo padecen, pues se ven atrapados en estos modelos. Lo importante es mantener estos criterios, seguir dialogando, que es lo importante, seguir escribiendo, como haces tú, Javier, para aportar una vía de conocimiento y realidad, y asumir que en X tiempo el paradigma cambie, teniendo en cuenta que está cambiando toda la manera de relacionarnos a partir de la globalización, pues desde lo de Freud, los otros modelos están cambiando, hasta los modelos teóricos, hasta Jung. Su proceso teórico de relación se está cambiando y de conocimiento. Hay que avanzar en cómo sería lo junguiano ahora, qué diría Jung del momento actual, qué diría Lacan del momento actual. O sea, son momentos muy difíciles y muy de cambio. Espera, no sueltes el micrófono. Yo creo que es interesante que aportes una cosa más. José López y yo, hace 25 o 30 años, establecimos ciertos protocolos para trabajar con hipnosis, cuando nadie trabajaba aquí en el Estado español. Él trabajaba en el materno infantil de Valencia, en ginecología, es anestesista. Y yo recuerdo que en su momento, como comentabas, que cuando me llamaban el doctor Brujo, porque te acuerdas cuando decía, incluso con la propia anestesia, hablando de subjetividad, os cuenta los protocolos anestésicos tan sumamente programados y tal, y cómo de alguna manera te acuerdas que tú me comentabas cómo jugabas con la sugestión, cómo dependiendo de las personas. Bueno, ya hace muchos años que hacía anestesia, más de 22 años, empecé durmiendo a la gente con fármacos y realmente llegó el castigo divino de Hermes, ha sido pasarme la vida despertándolos ahora sin fármacos. La condena propia del médico, ¿no? El hecho era que en anestesia, con mi trabajo con la hipnosis, yo lo que hacía en la premedicación, antes de la intervención, hablar con los pacientes, facilitar que descargaran el miedo, hacerles conectar con la angustia del momento operatorio. Estaban cabreados con mi cirujano porque empezaba la operación 10 minutos más tarde, obviamente. Pero ¿qué ocurría? Que cuando acababa la intervención, de tipo que sea, en la sala de despertar, los únicos pacientes que llevan menos dosis de fármaco de analgésico eran los míos. Los otros tenían que llevar dosis altas, se quejan de dolor y estaban así. Eso es subjetivo, pero un dato en aquel momento curioso. La verdad que la lucha con los compañeros, con la ideología y con los modelos clínicos me obligaron a cambiar modelos, a empezar a conocer otros procesos de trabajo y renunciar a la plaza del hospital. Gracias. Bueno, vamos a ver. Yo cuando escucho el tema estamos acorralados por los modelos basados en la evidencia, pues como que nos metemos en una especie de gueto nosotros y decimos, nos acorralan. Me imagino que muchos lo conocéis, pero yo por pura casualidad leí el documento fundacional de la psicología cognitista de Watson, que se quejaba amargamente de lo mismo.
cómo ellos, que eran experimentales, conductistas y tal, en la universidad estaban apartados. No tengo ahora la referencia exacta, pero es considerado el artículo fundacional del conductismo. Se quejaba de esto. Ya veis cómo estos son los años 30, ¿vale? Cómo ha ido evolucionando. Yo es que no le veo nada malo a la evidencia. O sea, el construir evidencia no me parece mal. Lo que pasa es que no hay que construirla de la misma manera es decir, estableciendo protocolos rígidos, no sé cuántos, no sé qué, y esta es la única forma de construir evidencia. Es que eso ya ni se sostiene en este momento. Por lo tanto, un poco de esperanza, ¿no? En el sentido de cómo se va construyendo cosas publicando libros. ¿Cómo se construye evidencia? Haciendo tesis doctorales. La gente que está en la universidad, mucha o poca, tiene que mostrar que se pueden construir evidencias de manera diferente. Ellos tienen, a ver, no les quiero cargar a nadie, menos a Javier, pero a ver, se pueden construir evidencias para que la gente pueda encontrar evidencia, pero construido de una determinada manera. Si hay una editorial que está publicando, está empezando a poner, y hay varias editoriales, no solo esta, pero si hay profesores en la universidad, si hay doctores que publican y que tienen alumnos que pueden, es que existe una manera, sería la pregunta tonta para hacernos aquí a todos, ¿existe una manera de construir evidencia en nuestro entorno? De construir evidencia que pueda ser tan respetable como cualquier otra. Hay mucha gente que ha hecho cosas que no. Bueno, os quiero poner un ejemplo, no sé si lo seguís, yo es que soy ratón de internet, antes de biblioteca, previamente, y no os podéis imaginar la cantidad de argumentos que utilizan, y artículos y congresos, los cognitivo-conductuales, para defenderse porque ven que se les han metido por ahí como locos con los del mindfulness, la tercera generación. Están enloquecidos, publicando, no diciendo en contra, porque hay cantidad de ellos que se han pasado. Y entonces, no sé, si abrimos los ojos, como abrimos el campo, vamos a encontrarnos con que, bueno, aquí el paradigma cerrado es el único, el experimental y tal, eso ha pasado a la historia ya hace tiempo. Por lo tanto, si queremos que se nos tome más en serio y tenemos la fuerza y la energía, yo ya no, ya lo digo por adelantado, por si alguien dice, pues ya que predicas ponte, seguiré siendo ratón de internet y tratando de ver qué puedo hacer con eso, pero ya no tengo la energía para hacerlo. Pero creo que el camino es que tenemos que construir, tenemos que generar nuestra propia manera de construir evidencia para ser respetados. De todas maneras, Luis, a los médicos, habría que, como médico y colegas, habría que preguntarle que me explicaran qué es el fenómeno placebo, ¿vale? Que me explicaran el fenómeno placebo y qué son las enfermedades esenciales, idiopáticas. Son las enfermedades y patologías que no tienen ni idea por qué se generan y van buscando explicaciones mecánicas, mecanicistas. El efecto placebo es un efecto subjetivo que hemos utilizado todos. Entonces, cuando lo puedan explicar ellos, entonces el tema de la evidencia y su biomecanicismo, pues ya veremos qué pasa. Que lo expliquen qué es el efecto placebo. Bueno, yo soy un absoluto profano en la materia, he venido también con amigo de Manuel, pero siempre me ha interesado. Vine porque me interesan mucho los sueños, mis propios sueños, intento aprender algo de ellos, pero sobre todo me ha animado a intervenir un poco por la inteligencia. Yo soy del otro lado. Yo soy químico, de formación bioquímica, pero estoy asustado por la experiencia que tengo docente de cómo se está tratando al alumno en la escuela actual. Y toda esta divulgación neurocientífica me parece en algunos momentos abominable. O sea, una cosa es ser científicos y otra cosa es ser científicos con un sesgo determinado. Es decir, todos los bioquímicos tenemos una formación que nace de los años 70, que es cuando el desarrollo de la bioquímica permite empezar a interpretar ciertos fenómenos psicológicos en base a ciertas moléculas, pero claro, de ahí al reduccionismo que hemos llegado me parece peligrosísimo. Y con respecto a la escuela estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo el roce que he tenido con la psicología en la escuela
ha sido devastador. Hay unos gabinetes de psicología en nuestros colegios que deberían cerrarse, o por lo menos, de verdad, poner a profesionales competentes. Yo creo que cuando he conocido a Manuel hace años, digo, claro, este señor es psicólogo. Con lo que yo me he rozado en la escuela, de verdad, lamentable. En cuanto a formación, a cultura, hay que implementar esa carrera, hay que mejorarla. Me alegro muchísimo de haber asistido a esta presentación, porque claro, estoy conociendo lo que de verdad es esta profesión y hay que, estoy totalmente de acuerdo con vosotros, hay que mejorar, hay que ir en la línea de la evidencia, pero no de la evidencia mecanicista de los que diagnostican TDAH a un 20% de los alumnos de una clase, que yo como profesor me sentía verdaderamente espantado. Digo, pero ¿cómo es posible que porque un niño se mueva más de lo normal ya sea un TDAH y haya que drogarlo? Pero por favor, pero esto, yo no soy ni psicólogo ni médico, pero no me lo puedo creer, porque he estado 40 años en la escuela y nunca ha habido esto que estoy viendo ahora. Entonces, hagamos algo. Yo desde luego, desde mi punto de vista, allí lo he hecho en el colegio. Yo soy ex profesor, pero siempre que tengo ocasión lo digo y me encanta que haya gente que lo vea exactamente igual, que lo vemos todos los que hemos tenido contacto con ellos. Si me permites una pequeña anécdota muy graciosa, no es lo que estás diciendo. Cuando yo estudié la carrera, que eran los años del mayo del 68, 69, 70, ¿no? Lo que primaba en psicología de las